Ahí rápidamente entramos en la introducción. Algunas verdades que va a establecer el Dr. Bob Utley con respecto a este trabajo que él ha hecho, y él habla acerca de la necesidad apremiante del estudio bíblico. Es algo obvio, pero a la misma vez a veces lo considero que es como la salud. Yo tengo ya varios años batallando con lo que es la hipertensión o la alta presión. No que esté conectada al pastorado, pero simplemente es algo hereditario, más el pastorado. Pero el punto aquí es de que a veces dices tú, es obvio, ¿no? O sea, ¿por qué no te cuidas? ¿Por qué no cambias tu dieta? ¿Por qué no haces ejercicio? Cosas por el estilo. Y muchas veces lo que para muchos es obvio, para otros no lo es. Y cuando hablamos acerca de la necesidad apremiante del estudio bíblico, él menciona varias cosas. Número uno es que muchos cristianos no conocen la Biblia simplemente porque... En otras palabras, no me encantaría, pero sería más justificable o lógico que dijera, muchos cristianos no conocen la Biblia porque no tienen acceso a ella, que yo sé que muchos no tienen acceso a ella, muchos grupos, muchas personas alrededor del mundo, pero la realidad es de que simplemente los que tenemos el privilegio de tener acceso a la palabra de Dios, no la estudiamos de una manera personal o de una manera formal. La mayoría de los cristianos solo saben lo que se les ha dicho otros. Entonces, al principio hablábamos de la celebración de los pastores del trabajo en México, el mes del pastor, en Estados Unidos es en octubre. En fin, cualquiera que sea la celebración, somos el producto del pastorado, del mentoreo, del discipulado de muchos. El problema es que ese mentoreo, discipulado, esas predicaciones, esa enseñanza que recibimos, que la iglesia recibe, por favor, escuchen lo que estoy por decir, no puede ser la meta, es simplemente el principio de la conversación. La predicación del evangelio, el discipulado, lo que estamos haciendo esta mañana aquí, es simplemente el vehículo hacia algo más grande. Y lo más grande o la bendición es una persona, y la persona es Dios. Entonces, menciono todo eso porque parte de lo que vamos a estar navegando y hablando a través de estas próximas semanas es precisamente el hecho de que trágicamente lo que sabemos la mayoría, lo que sabemos es lo que alguien más nos ha dicho en lugar de encararnos directamente con la palabra de Dios. A la mayoría de los cristianos les gusta que las cosas permanezcan así. Nos conviene que simplemente sepamos lo que alguien más nos dijo, porque entonces el cristianismo se convierte en ¿qué cosa? Simplemente en lo típico, como si fuera una póliza de seguros. Cuando tienes una póliza de seguros, eso implica que si por alguna razón hay un robo, hay un incendio o chocas, entonces el seguro entra en vigor y cubre los daños o debe de cubrir los daños. Pero entonces cuando sucede algo, hablas a la compañía de seguros y dices, hey, esto es lo que sucedió, entonces esperas que venga y responda. Sí, muchos tratamos la salvación de esa manera. La usamos simplemente como una póliza de seguros que cuando se presenta la muerte y pongan mi cuerpo en un ataúd, tengo una garantía que cuando tenía 14 años acepté a Cristo en mi corazón y basado en esa experiencia de 14 años que potencialmente, y aquí es donde entro un poquito con mi espíritu crítico y sé que es crítico y prejuicioso, pero esa es la estrella floja de todos nosotros, de cada uno de nosotros, es decir, acepté a Cristo cuando tenía 14 años, muero a los 78, pero de los 14 a los 78 nunca hubo evidencias, nunca hubo producto, nunca hubo resultado, nunca hubo pasión por las cosas de Cristo. Entonces, ¿de qué se trata esta garantía, esta certeza de la salvación? Lo que estamos hablando aquí es de que la usamos como una póliza de seguro en lugar de una relación diaria. ¿De qué cosa? De obediencia y de servicio. Sí, una de las razones por qué a muchos no nos conviene hacer el compromiso de estudiar la Biblia es porque una es que la bendición de la Biblia es el autor de la Biblia, que en este caso es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Pero la otra es que la Biblia es precisamente la manera en que Dios nos recuerda o la manera en que Dios traza, la manera en que Dios se involucra en la vida del cristiano a recordarnos, y no solamente a recordarnos, pero para salvarnos, porque es de donde emana la salvación. Y este es algún principio que hemos puesto, enfatizado, recalcado, reafirmado y probablemente clase tras clase lo voy a volver a decir. El propósito de ser salvo, que esa es la razón por qué no nos conviene ir a la Biblia o personalmente a la Biblia, es porque seremos recordados de esto, que la salvación, su propósito es una vida de servicio y es una vida de similitud a Cristo. En el Antiguo Testamento, vida de servicio, Nuevo Testamento, similitud a Cristo. Cuando esos dos se fusionan, tanto vida de servicio como similitud a Cristo, es entonces que ahí produce la salud de la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Que el propósito y la razón por la cual somos salvos es para que la iglesia sea saludable. Entonces, en momentos como estos, que potencialmente como generación, potencialmente
por muchas generaciones que vienen, probablemente no atravesarán la iglesia no atravesará momentos como estos que estamos atravesando ahorita, como nunca antes. El cristiano es responsable y tiene el privilegio de ver por la salud de la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Esta es la traducción de lo que estoy diciendo. Si la razón por la cual soy salvo es la salud de la iglesia, en momentos como estos, que los cultos presenciales no son una realidad, no es que tenga que diezmar, es que puedo diezmar. Voy a decirlo esto una vez más, porque yo sé que los pastores quieren que lo enfatice y que le suba el volumen. En momentos como estos, que no estamos presencialmente reuniéndonos y que la iglesia está en una situación nunca antes vista en nuestra generación, en cuestión del diezmo, y uso el diezmo simplemente como ejemplo, pero lo mismo tiene que ver con la asistencia. En cuestión del mundo virtual, no es que tenga que ser parte de una reunión virtual, es que puedo conectarme. No es que esté buscando yo la comunión con otros de maneras creativas, es que tengo el privilegio. Entonces menciono todo esto porque es lo que la Biblia produce y por eso a muchos no nos conviene encararnos con la Biblia. Letra B, ¿por qué los cristianos descuidan el estudio bíblico? ¿Qué es la razón que el cristianismo, que las personas que amamos a Cristo potencialmente lo descuidamos? Bueno, la primera de ellas está ahí, es frustración. Y bueno, esperamos que estas clases alivien un poquito esta frustración. Tengo la impresión que a veces crean más frustración, no lo sé, pero independientemente hay frustración. Esta frustración es el producto de que queremos resultados instantáneos. Somos la generación del horno de microondas, lo cual no funciona, especialmente con la palabra de Dios. Los resultados no... Bueno, déjeme hacer... Sí funciona siempre y cuando sea probablemente el evangelio de la prosperidad. O sea, en ese tipo de cristianismo que se lleva a través de fórmulas. La realidad es que no lo ven como una responsabilidad. En otras palabras, la palabra es dicotomía, que es ese divorcio entre lo que es, no sé cómo se le dice, pero clero y laicos, donde están los profesionistas, pastores, sacerdotes, líderes, aquellos que han ido al seminario, y tienes acá el resto del equipo. Eso no existe, ¿sí? Entonces, simplemente no queremos la responsabilidad de ello. Nuestra tendencia cultural hacia especialistas es lo que acabo de mencionar ahorita. Hoy en día tenemos especialistas para todo, entonces eso lo traducimos en la iglesia y decimos, ok, hay especialistas que saben cómo estudiar la Biblia. Pues eso no existe en el reino de Dios. La confusión causada por tantas interpretaciones, en este caso, hoy en día tenemos un sinnúmero de interpretaciones, de los cuales, otra vez, es el producto de malas metodologías de interpretación, pero sobre todo, que aquí es donde regreso a la iglesia. Porque como pastores amamos a la iglesia, como pastores hemos dado nuestra vida a la iglesia, como pastores hemos dado nuestros hogares a la iglesia, nuestros matrimonios los hemos entregado a la iglesia. En fin, escuchen lo que estoy por decir. En cuestión de esta confusión que hay con tantas interpretaciones, es porque la iglesia lo ha permitido. La iglesia es responsable de lo que permite, de lo que tolera. Entonces, a través de esta clase, lo que esperamos mínimo que suceda es que por lo menos la iglesia se haga responsable del papel que juega, de lo que somos, con respecto a qué cosa que dijimos que es el propósito de la salvación, la salud de la iglesia. Entonces, si la iglesia ahorita está carente o sufre por mala interpretación, no quito absolutamente nada de aquellos que están predicando falsa doctrina o doctrina media o doctrina confusa. No quito nada porque vamos a dar cuenta de lo que decimos en el nombre del Señor. Pero así como el que está hablando es responsable, los que lo están permitiendo que esa persona o esas personas hablen son igualmente responsables. Entonces, esa es parte de la confusión que hay, parte de la razón que hay, desánimo. El otro es el dogmatismo. Tenemos una cultura en la cual aprenden una actitud cerrada hacia la verdad religiosa. Creo que es poco prudente dogmatizar el significado de las escrituras. Esta es una referencia de un libro que Dr. Bob está haciendo, cuando dice, cuando el significado de las escrituras es evidente, no necesitamos crear ese dogma, ese legalismo en ella. Y cuando no es evidente, vean el contraste. La Biblia es evidente, Dios no está jugando a las escondidas, Dios no está tratando de crear un cierto tipo de códigos secretos para que solamente una élite pueda entender lo que dice la Biblia. Esa no es la Biblia, es evidente lo que dice la Biblia, pero cuando no lo es, no debemos de crear ese dogmatismo. Todo lo que se le pide al intérprete es decir, así es como entiendo esto y estas son mis razones para entenderlo de esta manera. Una vez más,
esto es lo que entiendo y esta es la razón por qué lo entiendo de esta manera, cualquiera que sea el tema. Una vez más, para llegar yo a hacer esta confesión que está poniendo aquí Dr. Bob, implica que tengo que invertir el tiempo en leer la Biblia, porque no puedo llegar a una conclusión si no he leído anteriormente. Entonces, como hoy en día aparentemente la lectura es lo que hemos negociado, lo que no consideramos, esperamos al domingo que alguien me la platique, que me dé la versión condensada, y especialmente esto, porque otra vez, aquí es el compromiso de la iglesia, no solamente del pastor, pero obviamente como pastores tenemos mucha responsabilidad de ello. Cuando continuamos predicando un moralismo, seguimos predicando lo que hemos llamado el imperativo, lo cual es simplemente la conducta, el comportamiento del cristiano, cómo mejorar, cómo crear a los hijos, cómo salir adelante en la pandemia, en lugar de predicar el indicativo. El indicativo es básicamente la obra de Cristo, es la actitud de Cristo, es el pensar de Cristo, es el sentir de Cristo, es la perspectiva de Cristo que produce la conducta, que produce el imperativo. Entonces, el imperativo es necesario, pero tiene que ser el producto del indicativo. Trágicamente hoy en día lo que hemos hecho, y esa es la razón por qué está diciendo esto Dr. Bob, es de que trágicamente hemos negociado o desaparecido la persona de Cristo y hemos hecho nuestra persona el personaje central de la película. Entonces, si la vida fuera una película, usando la analogía de una película, ustedes saben que a nivel de películas, y acaba trágicamente de morir a la edad de 42 años, este actor del Black Panther, no sé si se dieron cuenta, pero de los personajes de Marvel, de los héroes hoy en día, y cuando pienso en la película de él, que es la película donde él es el actor principal, observen que esa película tiene diferentes actores secundarios, o no sé cómo se dice en español, pero son actores que apoyan el mensaje de la película, pero hay un actor principal. Lo que hemos hecho como iglesia, trágicamente, como cristianos, como pastores, hemos ido a la Biblia, cuando vamos a la Biblia, poniéndonos nosotros como el actor principal, y hacemos de Dios un actor secundario. Entonces, cuando yo no reconozco que Dios es el actor principal, y esto que estoy por decir, espero que alguien tome nota de esto o que lo use de alguna manera. Esta es una de las evidencias o de las consecuencias de hacer mi persona el actor principal en la palabra de Dios. Cuando voy a la palabra de Dios. Y cuando digo palabra de Dios, cuando vamos a un culto, cuando escuchamos un sermón, cuando leemos la Biblia, en fin, cuando buscamos a Dios. Una de las evidencias es que no reconozco ni recuerdo o convenencieramente se me olvida de la depravación que hay en mi alma. De que mis acciones no me hacen ser un pecador, como dijeron los padres de la iglesia, pero es mi condición de pecador que produce mis acciones. Entonces, cuando una persona se acerca al Señor, cuando una persona busca reconciliarse con Dios, estoy hablando de cristianos, cuando de repente nos alejamos de Él y perdimos esa pasión y empezamos no estando ni fríos ni calientes, como dice Apocalipsis, sino fuimos tibios, y finalmente nos acercamos a Dios, trágicamente ponemos el crédito en nosotros, de mi acercamiento, de cómo mi hijo está cambiando, cómo la persona está mejorando, cómo el matrimonio está. Y otra vez, es obvio que no estamos en contra del mejoramiento de eso, pero cuando el personaje de la historia es Dios y no nosotros, lo primero que Dios hace, y esto es lo que es el Evangelio, lo primero que Dios hace es exponer nuestra condición. Es exponer de que nosotros no fue simplemente un error, un desliz, es de que se me salió, es de que fue el momento en el cual... No. Sí, de que cuando Dios despliega, Dios presenta, introduce o revela su esencia, su magnificencia, su santidad, lo primero que el hombre hace, y ustedes pueden ir conmigo al libro de Isaías, capítulo 6, cuando se encuentra el llamamiento de Isaías, cuando Isaías ve la gloria de Dios, Isaías no dice... Oh, pueblo de Israel, está hecho un desastre, porque pobre... No. Lo que dice Isaías está hablando de su persona. Isaías dice, soy un hombre arruinado. Mis labios son... ¿Sí ven lo que está pasando? O sea, observen cómo lo primero que hace. Entonces, por eso es que oramos y necesitamos orar por nuestros pastores. Porque como pastores, cuando predicamos la palabra de Dios... Si el pastor no se ha encontrado con esa santidad de Dios, es obvio que el domingo o cuando predicamos no es simplemente una cátedra lo que se da o hablar otra vez de un imperativo para que la iglesia mejore o cambie. Estamos hablando que como pastor y en la cuestión de la predicación de la palabra, tengo que llegar a cada sermón me tiene que llevar a ese momento en el cual digo... O sea, Isaías diciendo, estoy arruinado, o sea, en mí no hay esperanza. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Estamos hablando acerca de cómo
en un momento dado, otra vez, creamos ese dogma donde lo que se le pide al intérprete es decir, así es como entiendo y cómo me encaro, cómo es que esto ha transformado mi corazón, y en medio tal vez de pasajes o de historias o de narrativas que no alcanzo a entender en su totalidad, pero lo que ha hecho es que ha creado en mí algo nunca antes visto, y no es el mejoramiento de mi conducta, es la esencia de Cristo depositada, imputada, transferida a mí en la salvación, que ha sido activada. Entonces, todo esto es donde él dice se encuentra comúnmente en la vida diaria, que las declaraciones más dudosas son las más afirmadas dogmáticamente. Esto viene otra vez del libro Respuestas y Preguntas de F.F. Bruce, que es uno de los autores de mucho renombre y que se recomiendan mucho para ello. Son adoctrinados por su denominación, están demasiado influenciados por sus circunstancias existenciales. Una de las bendiciones que tenemos ahorita con respecto a la pandemia a nivel de iglesia, y digo bendiciones, pero es obvio que la pandemia es un montón de caos y situaciones difíciles, es que ahorita en este momento, en cuestión de prácticas eclesiológicas, que estoy hablando acerca de la eclesiología de la iglesia, de cómo la metodología de cómo hacemos escuela dominical, grupos pequeños, o cómo hagamos la cuestión culto y todo eso, ahorita todo se vale experimentar, porque ahorita, en fin, aprovechemos esta temporada, ¿no es cierto?, para experimentar cosas, cancelar cosas que debimos de haber cancelado hace 2 años, pero no las hemos cancelado por el dogmatismo que hay en la iglesia muchas de las veces. Aprovechemos, ese es el tiempo, nada más no le digan a los diáconos. De esto, cuando hablamos de las circunstancias existenciales, tipo de personalidad, de experiencia personal, dones espirituales, y aquí hace como una advertencia de tener cuidado con que si me sucedió a mí, tiene que sucederte a ti también. Estamos hablando del dogmatismo, y una de las cosas que el Señor me ha concedido el privilegio de enseñar casi cada día a través de la semana, y obviamente tengo el privilegio de predicar los domingos. Es interesante cuando la gente me busca, o cuando la gente habla conmigo, o cuando la gente me textea, o lo que sea, y me hablan o me hacen referencia de un sermón, de una enseñanza, o de algo que vieron o escucharon de alguien más. Pero es interesante cómo cada uno de nosotros inevitablemente filtramos o convenencieramente agarramos lo que nos conviene de lo que escuchamos. Y algunos lo hacemos simplemente por inercia, no lo hacemos a propósito, pero hay personas que sí lo hacen así abiertamente, y cuando escucho me hablan y digo yo, o sea, sí dije yo eso que estás diciendo. Yo estoy pensando, sí dije eso que estás diciendo. Nada más que yo nunca quise implicar lo que... O sea, agarraron una frase de lo que dije convenencieramente, la usaron para afirmar lo que ellos ya tenían como idea preconcebida o prácticas que tienen. Menciono todo esto porque esta cuestión de que si me sucedió a mí, tiene que sucederte a ti, es una de las clásicas. Es una de las clásicas en la enseñanza de la Biblia, que cuando hacemos nosotros de la Biblia el actor principal, en lugar de nosotros convertirnos en un actor secundario, porque sí somos parte del reino de Dios, somos parte de esa obra que Dios está usando de redención, que lo empezó desde antes de la fundación del mundo, ese plan redentor de Dios. Sí somos parte, es un privilegio, pero el problema es que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, por conveniencia, porque simplemente es lo que somos seres egocéntricos. Una vez más, en cuestión del matrimonio, de la crianza de los hijos, de las finanzas, de la pandemia, de la iglesia, de la vida, del trabajo, de la muerte y de Dios, queremos hacernos el centro principal de todo eso. Queremos ser el foco de atención. Entonces, cuando hablamos de acercarnos a la Biblia, todo aquello que me asustó, todo lo que es experimental, todo lo que sucede como experiencia, quiero normatizarlo, quiero hacerlo el estándar, quiero hacerlo prescriptivo, que tiene que pasarle a todos. Cuidado con eso. Si no me ha sucedido a mí, no te puede suceder a ti. Igual manera, 4 fuentes de autoridad con respecto a la manera en que nos acercamos a la Biblia rápidamente. Es la revelación, la razón, la experiencia y la tradición o cultura. Una vez más, la revelación. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de la inspiración. Estamos hablando de que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y en la soberanía que Dios ha tenido, tiene, y la manera en que Él se ha movido, Él ha escogido hombres y mujeres para revelarnos su palabra. En otras palabras, este es lo que estamos hablando de las fuentes de autoridad. Porque lo que está implicando Dr. Bob, y es el reto que todos tenemos, y otra vez, aquí es donde
el tiempo se me va y quisiera expandir un poquito más de esto, porque esta es la realidad que todos sin excepción batallamos como cristianos, como padres, como pastores, como lo que sea. Es de que todos sin excepción la tendencia que tenemos es de hacernos el personaje principal de la película, cualquiera que sea la película, si es la película del matrimonio, la película de una pandemia, la película de cristianismo, cualquiera que sea. Entonces, cuando hablamos de fuentes de autoridad, estas fuentes de autoridad lo que hacen, y es lo que vamos a ver por las próximas 7 semanas, es que está invitándonos, forzándonos, retándonos e incomodándonos a reconocer, número uno, que todos sin excepción, cristianos y no cristianos, nuestra tendencia natural es hacernos el personaje principal. Yo soy el Black Panther de la película. Esa es la manera en que yo vivo, leo la Biblia, predico. Esa es mi naturaleza. Por naturaleza nadie me forza a querer ser yo el actor principal de la película. Entonces, cuando hablamos de fuentes de autoridad, observen que el número 1 es precisamente lo opuesto. Que Dios es el actor principal. Que cuando hablamos de la persona de Cristo, que es la revelación de Dios, es Dios hecho carne, de que cuando Cristo caminó sobre la tierra, Cristo no fue un rabino, no fue un maestro que simplemente estaba hablando acerca de Dios. Que hemos dicho anteriormente, Cristo fue Dios o es Dios mismo el cual nos enseñó. Entonces, ¿fue rabino? Sí, pero su enseñanza fue secundaria. Lo principal es que Dios caminó, habitó entre nosotros. ¿Qué es lo que hemos dicho anteriormente? Que literalmente Cristo es la deidad, es la esencia de Dios a la cual se le añadió humanidad. Eso es Cristo. Es un misterio. No sabemos cómo es que estas dos naturalezas coexistan en una persona. No lo sabemos, y por eso la invitación es que no tratemos de separarlos. Podemos hablar de sus distintivos cuando Cristo dice que ni aun el Hijo del Hombre sabe la hora, ¿sí?, en que va a regresar. Es que está hablando como humano. Es un distintivo. No está negando su deidad, simplemente está hablando de su distintivo. Entonces, una vez más, no tratemos de separar estas dos esencias, estas dos realidades de la deidad y de la humanidad de Cristo. Solamente podemos hablar y predicar sus distintivos. Eso es importante a recordar. La razón, otra vez, aquí es donde entramos en la conversación, y es la iluminación, no la inspiración, pero es el entender. La experiencia, es obvio que Dios, acabo de decirlo, o sea, Dios no es el tipo de persona que simplemente puso la colección de 66 libros y la dejó caer del cielo y dijo, órale, léanla y nos vemos en el cielo. Observen que es una trayectoria en la cual, en su soberanía, Él ha decidido involucrar al ser humano. Entre paréntesis, digo su soberanía, pero yo tengo la leve impresión, y esta es mi razón o mi iluminación o mi entendimiento de las cosas, que hasta cierta manera la razón por qué, en lugar de simplemente dejarnos caer un libro en todos los idiomas del mundo para que no haya problema con la traducción, y simplemente leerlo e ir al cielo, aceptar a Cristo e ir al cielo, la razón que Él hace el proceso que ha hecho a través de la historia es porque, como Él decidió poner en el mismo planeta, en el mismo mundo, en el mismo ambiente, tanto la creación, o lo que considera la Biblia la corona de la creación, que somos nosotros, creados a su imagen y semejanza, la pone en el mismo lugar con Satanás. Entonces, esta coexistencia que tenemos con el enemigo, siendo Satanás un ser más poderoso que nosotros por ser un ser angelical, en el sentido que es espíritu, el punto aquí es de que yo creo que Dios ha decidido usar nuestra, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Nuestra inferioridad, si es la palabra, no sé si está bien dicho eso, pero al ser inferiores a Satanás, Dios ha decidido usarnos, o usar al ser humano, de tal manera que la invitación a ser parte de su reino, no el actor principal, pero el actor secundario, implica, para demostrar de que un ser supremo, Satanás siendo un ser supremo y poderoso, más que el ser humano definitivamente, un ser supremo, observen esto, desconectado de Dios, porque ese es el punto de Satanás, que es un ser desconectado de Dios, en rebeldía, un ser que no se arrepiente ni puede arrepentirse. Pero observen esto, puede hacer menos que un ser inferior conectado con Dios.
Entonces, es obvio que esa conexión con Dios es la salvación, esa conexión con Dios es la palabra, es Cristo, y todo eso lo menciono porque aquí es donde entra esa cuestión de la parte que jugamos o nuestra manera de involucrarnos en esa historia, de tal manera que la experiencia es importante, pero la experiencia es un vehículo hacia un objeto, que en este caso es la persona de Cristo, y lo último es la tradición y cultura. Son las cosas que Dios ha usado, es la manera en que Dios se ha movido, que Dios en medio de la cultura no es que la condene, es que la usa, Él la redime y la usa para sus propósitos. Entonces, aquí cuando hablamos de nuestra trayectoria, experiencias, de dónde venimos, quién nos discipuló, todo eso, es obvio que hablando de los pastores que impactaron en nuestra vida, hablamos de eso al principio, hablando de aquellos que sentaron las bases, los padres, los abuelos que nos hablaron de Cristo, véanme tantito, la salvación de nosotros no fue porque esas personas tenían una teología perfecta. La salvación de nuestras vidas es aún en medio de su fragmentación. Entonces, cuando pensamos en un futuro y pensamos en la proclamación de la palabra de Dios, el futuro de la iglesia está seguro, no porque tenemos clases como esas y tenemos una teología perfecta y nuestra predicación, no, olvídate, es la mejor. No. La seguridad, la certeza del futuro de la iglesia está basada ¿en qué cosa? Precisamente en el actor principal. Es aquel el cual dice: no te dejaré ni te desampararé. Entonces, es parte de la razón de ello. Número 5 es la pregunta clave, es la autoridad. Y aquí es donde entra ese contraste de revelación, razón humana, revelación, experiencia humana, revelación y tradiciones humanas. Es esa cuestión donde empezamos a mezclar estas dos, y tenemos que tener cuidado una vez más de que el actor principal es definitivamente la revelación, es Dios. El autor de la Biblia es Dios. Entonces, negar la Biblia, malinterpretar la Biblia, confundir la Biblia, desobedecer la Biblia, rebelarse en contra de la Biblia, es rebelarse en contra del carácter de Dios. Dios nos creó a su imagen, por lo que nuestra mente y experiencia son importantes, pero no, ¿qué cosa? No es la autoridad suprema. Lo que entendemos y lo que vivimos no es la autoridad suprema. Son importantes por lo que acabo de mencionar, porque si regresamos a Génesis capítulo 3, versículo 15 y 16, habla acerca de cómo eventualmente la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente y la serpiente iba a herir el calcañar. Entonces es obvio que hay un drama, hay una experiencia y todo eso, pero cuando hablamos de la simiente de la mujer, es obvio que Dios llamó eventualmente a Abraham, a su familia, a la nación, a la iglesia, para ser parte de este movimiento, pero todo eso apunta hacia la simiente, hacia una sola persona, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que dejemos de predicar la historia de David y Goliat diciendo que nosotros somos David, que tenemos la fe de David, la valentía de David, tenemos la certeza de David, la determinación de David, vencemos cualquier gigante. Ese es el evangelio de la prosperidad. Si el punto de la historia en cuestión del llamamiento de Abraham, del llamamiento de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, de la nación, de la iglesia, el punto de la historia, todo eso apunta hacia una sola persona. Por eso es que no creemos en la supremacía de los judíos, por eso es que no creemos en la supremacía de la iglesia. Vean lo que está diciendo, ¿sí? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿sí? Por lo que nuestra mente, lo que entendemos y nuestra experiencia son importantes, pero otra vez, el pueblo de Israel es importante, la iglesia es importante, el hogar es importante, tú eres importante, yo soy importante dentro del paradigma, dentro de la experiencia de la cual la autoridad suprema, regresando a David y Goliat, no está en el pueblo de Israel, no está ni en Saúl, está en el rey David, que es el prototipo, que es el anunciamiento, que es aquel que viene anunciando al judío, al nazareno, a Cristo Jesús. Él es la persona importante. Eso también aplica a nuestras tradiciones y culturas. Obviamente, para conocer la Biblia por nosotros mismos se debe pagar un costo intencional. Aquí es donde empieza la cuestión. Otra vez, ya hablamos del personaje importante o el central, que es Dios. Ahora hablemos del papel que jugamos nosotros. ¿Qué es el precio a pagar? Bueno, 5 cosas rápidamente. Número 1 es la oración. Número 2 es la persistencia, el entrenamiento, el estudio regular y la aplicación personal. Déjenme hacer algunos comentarios con respecto a ello. Con respecto a la oración, definitivamente es el entender, una vez más, que bueno, ya me pasé casi una hora hablando acerca de personaje principal, personaje secundario, actor principal, actor secundario. La oración lo que hace es precisamente recordarnos que yo no soy la bujía del equipo, yo no soy el centro de todo esto, de que yo ir a la palabra de Dios no es para escudriñarla, es para que la Biblia me escudriña a mí, de que la función o el trabajo que yo contribuyo a la Biblia
y lo que estoy por decir una vez más, me encantaría que alguien lo escribiera, que alguien lo recordara. La contribución que yo hago al estudio de la Biblia a través de la oración, el trabajo de la oración, es simplemente el someterme a ella. Eso es todo lo que yo contribuyo. Esa es mi aportación. Porque mi iglesia no necesita un mejor orador, una persona que domine el griego, el hebreo. Todo eso es importante y ayuda. No estoy en contra de eso. Por eso estamos haciendo este entrenamiento. Pero no hay manera de que yo pueda indagar, descubrir, sacar todo este contexto histórico y hablar de un montón de cosas de la Biblia si yo no me he sometido a ella. Si no vivo en obediencia, de una manera personal, íntima, directa, colectiva. Entonces, aquí es donde las mejores ilustraciones en los sermones son las experiencias propias, en el sentido de usar mi experiencia de sujeción a ello, de cómo Dios está moldeando mi vida, de cómo Dios está reflejando, y una vez más, con el propósito de una vida de ¿qué cosa? De servicio, de similitud a Cristo, y cómo mi vida existe para el beneficio de la iglesia, para la salud de la iglesia. Eso es el reflejo de una vida en la cual la oración, que en este caso la oración no es algo que nos lleva a cosas hermosas o nos lleva a una meta importante. La oración es la bendición, la oración es la meta, la oración es la oportunidad que tenemos de entender, donde la experiencia con Dios es obvio que es una experiencia en la cual, una vez más, yo me someto a ello. La cuestión de la persistencia, otra vez, o sea, esta es una disciplina, este es un hábito, este es un estilo de vida. Esto no es simplemente buscar un pasaje y leer un pasaje simplemente porque el domingo hay que predicar. Es literalmente esta cuestión en la cual la oración y la palabra de Dios me muestra que si Él es el personaje principal y si yo soy el personaje secundario, eso implica que mi persistencia o mi perseverancia es el producto del Dios que escoge, es parte de que Él es el autor principal, escoge preservarme. Porque si Dios no me preserva, yo no puedo perseverar. Una vez más, si Dios no decide preservarme, yo no puedo perseverar. Sí, es lo mismo que pasó en la salvación. Sí, mi salvación es el producto de que Dios escogió salvarme. Y cuando digo que escogió salvarme, es obvio que no estoy implicando que yo no decidí aceptar a Cristo. Siempre ha habido en el ser humano, eso es lo que significa ser creado a la imagen de Dios, semejanza de Dios, es tener la habilidad de libre albedrío, o sea, la habilidad de escoger. Es simplemente reconocer, volvemos a lo que hemos dicho anteriormente, es entender que como somos hijos del primer Adán, somos hijos de pecado, fuimos concebidos, dice David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Cuando hablamos de esa depravación, eso implica que lo que significa no conocer a Dios, implica que tengo la habilidad de decidir, simplemente que no tengo la habilidad de decidir por aceptar a Cristo, a menos que su Espíritu active en mí esa habilidad de decidir. Entonces traduzcan eso en lo que estamos hablando con respecto a la perseverancia, porque sin la salvación, en otras palabras, mi confesión es el producto del Dios que decidió hacer esa obra. Vean lo que estoy haciendo, eso es lo que es la salvación. El vivir como salvo es exactamente lo mismo, porque lo que hemos hecho muchas de las veces, malinterpretación de la Biblia, es reconocer esa experiencia donde soy salvo como producto de la intervención divina, ¿verdad? De Dios en su misericordia, por gracia soy salvo, pero lo que hacemos es esto es lo que hemos hecho, es el problema de la iglesia, es que dejamos a Dios en el pasado como una experiencia de los 14 años de edad, cuando tenía 18 años de edad en un campamento de jóvenes, y el resto de la vida soy yo, luchando, avanzando, tratando, y al final, o sea, soy yo. Entonces, eventualmente, esto es lo que pasa, eventualmente ese cristiano o ese cristianismo dice, como me rendí y como tiré la toalla o dejé el ministerio o X cosa que sucedió, entonces perdí la salvación. Es la clásica de muchos, ¿verdad? Porque la basan en su experiencia, cómo han vivido o qué hicieron o qué dejaron de hacer. La otra es de que eventualmente avanzas, creces en lo que se le llama justicia propia, que crecemos y hacemos un callo donde ahora nosotros nos convertimos en el estándar de lo que es ser salvo, y ahí es donde entramos en problemas de legalismo. Ahí es donde el cristiano vive siempre una vida de ¿cómo se dice? De insatisfacción, porque nadie le llega a él, porque él es el estándar, o sea, él es el regalo de Dios para la humanidad. O sea, no. Así como Dios creó, activó, produjo la salvación y respondimos a través de la fe, este tiene que ser el cuadro. Esto es lo que hace la Biblia. Avanzamos hasta el día final, de tal manera que su justificación, su santificación y eventualmente, ¿qué es lo que va a producir al final después de esta muerte? Su glorificación,
las tres experiencias, que es una sola, ¿verdad? Es una sola salvación. Hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos completamente salvos, o como le quieran llamar, como usen el lenguaje. Todo es obra exclusiva ¿de quién? Exactamente, de Dios. Y es lo que produce esto de el perseverar, el ser entrenado, porque es este espíritu enseñable, obviamente, la constancia de un estudio regular y la aplicación que eventualmente, ese número 5, la aplicación personal, entre paréntesis, es el producto de lo demás. No tenemos que mortificarnos o tratar de hacer cosas con respecto a la aplicación, porque eso es lo que produce los otros puntos ahí. Rápidamente, método antiguo para el estudio bíblico. Este es donde Dr. Bob introduce la cuestión de la metodología y la importancia de ella, pero lo que está diciendo aquí es simplemente que él recomienda esto como el método de interpretación, un método que sea histórico, gramático y literal. Una vez más, si están subrayando, escribiendo, esas tres palabras son las que vamos a usar el resto de nuestras semanas. Es histórico, es gramático y es literal. Una vez más, histórico, gramático y literal. Este nos ofrece un enfoque constante y verificable para el estudio de la Biblia, no para sermones, pero para el estudio personal, que eventualmente para el pastor produce sermones, ¿verdad? Lo personal eventualmente se convierte público. Las presuposiciones personales sobre la Biblia misma dan el primer factor determinante. En otras palabras, ¿qué es lo que la Biblia presupone? Cuando vamos a la Biblia, hay cosas que la Biblia, como tú y yo, ya las tenemos establecidas. Ya son parte, es lo que llamamos lentes. O sea, todos tenemos lentes culturales. Esos lentes se formaron a través de quién nos crió, de qué iglesia venimos, qué nos pasó, en fin, es lo que somos, es la acumulación de lo que somos. La Biblia tiene eso de tal manera que las presuposiciones básicas del autor, en este caso de Dr. Bob, como autor, él está poniendo las cartas sobre la mesa. Él está diciendo, antes de mostrarte mi metodología, déjame decirte lo que yo asumo, para que de esa manera, cuando veas mi metodología, lo que estoy por enseñarte, sepas de dónde vengo, para que en esa manera no haya, ¿cómo se dice en español? Sobre aviso no hay engaño. Decimos algo así, ¿verdad? O sea, de que, hey, aquí está la cosa clara. E inclusive, iglesias, o un comercial para las iglesias, esto que están por ver aquí de Dr. Bob, sus presuposiciones con respecto a la Biblia, yo recomendaría que esto lo hicieran parte de la iglesia cuando, y no solamente cuando buscan pastor, pero ahorita que tenemos pastores, ahorita sería excelente que nosotros personalmente escribiéramos nuestras presuposiciones. ¿Qué es lo que realmente creo? Porque si tienes la bendición de estar en una iglesia donde tú fuiste el fundador, o tienes 2 años, o estás por empezar una iglesia, lo que sea, es obvio que la teología y nuestro entendimiento es progresivo, ¿no es cierto? Espero que sea, y que sea progresivo hacia una vida de servicio y similitud a Cristo, el bienestar de la iglesia. Pero a lo que voy es esto, es que el Señor gradualmente nos va en su misericordia revelando más de su persona, en el sentido de entender mejor las cosas. Entonces, eso sería una labor importante si estamos por comisionar o por ordenar diáconos o líderes. Este ejercicio que Dr. Bob él hace personalmente, sería bueno que lo pusiéramos en práctica de una manera colectiva a nivel de iglesia. ¿Cuáles son las presuposiciones de él? Él dice que la Biblia vino directamente de ¿quién? ¿Quién es el autor? De Dios. Él quiere, eso es lo que Dr. Bob afirma de la Biblia, él quiere que Dios quiere que le conozcamos a él y su voluntad. Él habla, nosotros no estamos escuchando. He hablado abiertamente de esto, que el problema no es la revelación de Dios, el problema es la condición del hombre que no tiene la habilidad de entender la revelación de Dios, ¿verdad? Ese es el problema. Por eso es que, una vez más, viene y se hace presente, por eso es que se encarna, por eso es que no pudo simplemente dejarnos caer un libro con 66 libros y decir, léanlo. O sea, para poder entender la palabra de Dios, para poder entender a Dios, necesitamos la ayuda de Dios para entender a Dios. Esa es la parte de la iluminación. Por eso es que no podemos frustrarnos con el inconverso, con el no cristiano, cuando no entiende o no responde al evangelio. Porque eso implica que el Espíritu no ha intervenido. No estoy quitando absolutamente nada de la voluntad del hombre de poder responder o la decisión de no responder al Evangelio, porque es obvio que encontramos la apostasía dentro de la iglesia, es obvio que encontramos a gente que se va a rebelar delante de Dios. Lo vemos a través de la historia, lo vemos a través de Judas, lo vemos a través de Saúl, lo vemos a través de muchos personajes, pero todo lo que estoy diciendo es esto, es de que observen que al final dice él, Dios habla, Dios ha hablado, Dios siempre ha sido un misionero, Dios siempre está, la manera en que se hace
hace presente en Génesis cuando ve la rebeldía de Adán y literalmente trae el castigo, trae el juicio sobre ellos, y automáticamente cuando trae juicio sobre la serpiente, sobre Adán, sobre Eva, y les lee la cartilla lo que va a pasar, lo primero que hace después de hacer eso, porque él tuvo que hacer eso, porque él es un Dios justo, él no tiene opción, él tiene que castigar el pecado, lo que hace automáticamente se convierte en el proveedor, se convierte en el misionero, se convierte en la profecía mesiánica, que así como ustedes han decidido rebelarse delante de mí, yo intercedo una vez más, y por amor a mi nombre proveeré al Salvador, que en este caso es la profecía mesiánica de Cristo eventualmente. La Biblia, como la hermenéutica, no es un fin en sí. En otras palabras, nosotros no veneramos la Biblia, nosotros veneramos al Dios que nos ha dado la Biblia. Por lo tanto, no es un fin en sí misma, sino el medio para conocer. Y cuando hablamos de la palabra conocer, típicamente, aunque yo no creo que Dr. Bob esté implicando esto, pero típicamente la palabra conocer en la Biblia implica del conocimiento que tuvo Adán con Eva y concibió un bebé. Una relación de intimidad. Entonces el conocimiento no solamente doctrinal, pero es un conocimiento donde otra vez crecemos en vida de ¿qué? De servicio, de similitud de Cristo, para valorar, enriquecer y fortalecer lo que Dios ama. ¿Quién es a quien Dios ama? Dios ama a su iglesia. Dios ama a su iglesia. ¿Han leído Efesios capítulo 5? Donde Él ha dado su vida para santificarla, donde la purifica, donde Cristo literalmente viene ¿por quién? ¿Por quién viene Cristo? Exactamente, viene por su iglesia, por su novia, por su esposa. Entonces, es el medio para conocer o entablar esa relación a través de Cristo, quien es la suprema revelación de Dios. Déjenme hacer este comercial una vez más. Si esto fuera la palabra de Dios, si esto fuera un ejemplar de la palabra de Dios, es obvio que Cristo está por encima de la palabra escrita, ¿verdad? Cristo está por encima de la palabra. Entonces, la palabra escrita fue dada, existe, ¿para quién? Para servir a Cristo, no es a la inversa. La Biblia no sirve a Cristo, Cristo no sirve a la Biblia sirve a Cristo. Menciono todo eso porque nuestro estudio, nuestra meditación, nuestra interpretación de la Biblia, nuestra aplicación de la Biblia, el único propósito de todo lo que hacemos con respecto a la Biblia es una persona y su nombre es Cristo. Si nuestra teología, hermenéutica, conocimiento, prácticas, cuando hablamos la Biblia, si no la hablamos, si no la abrazamos para exaltar el carácter de Cristo, hemos perdido completamente el punto por qué lo hacemos. Número 3, la Biblia está escrita en lenguaje normal o humano, aunque obviamente está condicionada culturalmente e históricamente. Por eso las traducciones que tenemos. El Espíritu habló claramente, no con significados ocultos, aunque en la Biblia existen ¿qué cosa? Paradojas. Existen cosas que aparentan contradicción. Es obvio ello, pero independientemente de esas excepciones a la regla, el Espíritu ha hablado claramente. ¿Qué más? La Biblia es principalmente redentora y para todos los humanos. Ahí están un montón de referencias bíblicas donde no creemos en el elitismo. No creemos que la doctrina de predestinación es que unos tienen buena suerte, otros tienen mala suerte, si existiera la suerte. No es que unos Dios ha favorecido a otros. No, sí, es entender que el evangelismo es global. El evangelismo es universal. Que todo aquel que confiese que Cristo es el Señor tiene ese acceso a la salvación del mundo. La palabra predestinación simplemente es la combinación de un prefijo de pre con destino. Entonces simplemente significa que todos aquellos que responden al evangelio, parte de ser salvos o parte de la salvación es entender que el propósito o el destino, predestinación, el destino está predeterminado y ese destino es una persona. En la primera carta de Pedro le dice al pueblo, a la iglesia perseguida o la dispersación, les recuerda que Dios a los levíticos, cuando hacen la repartición de la tierra prometida, es a los levitas a los cuales no les toca un pedazo de tierra, porque les dice Dios, yo soy la herencia de ustedes. Que es el punto. Pedro, hablando de una iglesia que está en problemas y va hacia una persecución extrema y donde están perdiendo literalmente todo, el cielo no es simplemente calles de oro, mar de cristal, no es simplemente un lugar donde no habrá pandemias ni pecado, todo eso involucra, pero el cielo es una persona y Pedro le recuerda a la iglesia, yo soy tu herencia es una persona, soy yo, lo cual, si recuerdan el pasaje en primera de Pedro, creo que es el capítulo, ¿qué es? ¿Capítulo 2? No recuerdo, pero pastores, ustedes tienen que recordar, pero habla acerca de una herencia incorruptible, es que no está hablando de ellos, no está hablando está hablando de quién, otra vez, del Dios, una vez más, que Pedro está diciendo, la iglesia tiene que perseverar porque Dios ha escogido preservarlos. Entonces, vean lo que estoy diciendo.
no es una u otra, no es perseverancia o preservación, es ambas. El Dios que preserva produce una iglesia que persevera. ¿Qué implica ello? Que si no estamos perseverando o si tiramos la toalla es porque nunca hubo esa experiencia con Dios. Es lo que va a decir Hebreos, hasta cierta manera. Ok. El Espíritu Santo es una guía indispensable, es lo que acabamos de hablar hace un momento. O sea, esto no es simplemente intelecto, no es simplemente una clase más, es la intervención del Espíritu de Dios. Debemos balancear el esfuerzo humano con la cuestión de, otra vez, la guía. Entonces es una combinación de ambas. En ese aspecto, la interpretación bíblica es un don espiritual, pero como la mayoría de los dones espirituales, todos los creyentes, ¿qué cosa? Debemos profesarlos hasta cierto nivel. En dos palabras, hablamos de la oración, de la evangelización, del don de generosidad. En la cuestión de diezmar, por ejemplo, o en la cuestión del evangelismo, no podemos decir, yo no evangelizo porque no tengo el don de evangelismo. No. Es algo que tenemos todos que ejercer o llevar a cabo. Que existen algunas personas que tienen ciertas habilidades distintivos un poco más fuertes que otros, sí, pero en la cuestión de la interpretación de la Biblia es un don espiritual como el evangelismo, es algo que todos debemos de ejercer. La Biblia tiene una dimensión espiritual que va más allá de los autores originales y de nosotros mismos. Una vez más, la Biblia tiene una dimensión espiritual. Y esta dimensión espiritual, escuchen lo que estoy diciendo, porque estamos por adentrarnos en cosas que vamos a lidiar con autores originales, vamos a lidiar con el intérprete, y es un dolor de cabeza. Dolor de cabeza porque, una vez más, porque la tendencia que dijimos es hacernos el personaje central o principal de la película. Entonces, removernos de nuestro trono, del trono de nuestro corazón, requirió la intervención de un agente foráneo. Su nombre es Cristo, el cual vino y el que no conoció pecado por nosotros, Él tomó nuestro lugar delante del juicio de Dios. Él se convierte en la acumulación, en la... ¿Qué es la palabra que busco? Él se convierte en esa expresión más grotesca y vulgar de pecado que nunca ha existido. Nadie en la historia de la humanidad ha sido la expresión de pecado más que Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la acumulación de todos aquellos que hemos confesado el pecado. Entonces, cuando hablamos acerca de esa lucha o de esa dimensión que va más allá de autores originales y de nosotros mismos, es porque como nosotros pecaminosamente queremos regresar a ese trono, queremos regresar a ser el personaje principal, aún como cristianos, queremos regresar y queremos tener control de las cosas, ¿verdad? Lo que no quiero, eso hago, es lo que dice el apóstol Pablo. En medio de todo ello es donde ese agente foráneo que viene y hace una regeneración en nuestras vidas, requiere a ese mismo agente foráneo, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para mantener ese balance en la conversión. De tal manera que dice aquí, la interpretación adecuada de ciertos textos solo se descubrirán realmente en momentos y ocasiones especiales. Parte de la revelación de Dios, yo estoy convencido que va a ser descubierta en su totalidad cuando lleguemos al cielo. Esa es la realidad de algunos pasajes, no de todo, pero de algunos pasajes. El Espíritu nos ayudará a encontrar el mensaje básico y central de los pasajes, y en este caso, cuando hablamos de pasajes, de párrafos, porque Dr. Bob va a martillar este concepto hasta que Cristo regrese. Él va a hacer afirmaciones como estas, y otra vez, va a ser un poquito controversial, pero espero que eventualmente regresemos a la clase y continuemos la conversación. Pero él va a decir que los versículos no están inspirados. Lo que está inspirado son los párrafos o las unidades literarias. Entonces, ¿por qué? Porque aunque están inspirados, el punto es que no podemos seguir predicando solamente versículos, porque versículos, como las palabras, como los enunciados, tienen significado en contexto. Entonces, no podemos, aunque escogemos 3 versículos para predicar, tenemos que comunicar o predicar esos 3 versículos a través de ¿qué cosa? De los párrafos o los contextos, conforme trabajamos con él, sin excluir las verdades en otras áreas. Es lo que está diciendo. O sea, cuando sacas un versículo simplemente y no consideras el párrafo, la unidad literaria o el libro o el autor, es obvio que vamos a hacer que ese versículo diga cosas que el autor, si nos escuchara, va a decir: Mateo, ¿qué? Yo nunca dije eso. ¿De dónde estás sacando eso? O sea, esa es la predicación que trágicamente sucede muchas veces los domingos en la mañana, o que la iglesia permite que suceda. La Biblia no aborda de manera directa todas las preguntas modernas. Esto es extremadamente importante. Una vez más, la lucha entre yo soy el autor principal o es Cristo el personaje principal. Eso es lo que propicia que traigamos preguntas a la Biblia que el autor original no se hizo. Por lo tanto, está condicionada históricamente. Una vez más, la Biblia está condicionada históricamente. Las condiciones que la Biblia tiene condicionalmente sirven para acentuar su divinidad. Y alguien tiene que escribir esto que acabo de decir, porque muchos usan esto a la inversa. Muchos ven las condiciones culturales de la Biblia para afirmar o corroborar las
predisposición de dudar o cuestionar la integridad de la Biblia. Voy a decir una vez más, las condiciones históricas que la Biblia tiene simplemente son instrumentos para reafirmar. Es como la salvación, una vez más, la salvación. Sí, la salvación de mi alma es obvio que no puede estar basada en el imperativo, en mi conducta, en mi ética, en mi estilo de vida. No puede ser esa la seguridad de que soy salvo. ¿Por qué? Porque es obvio que mi conducta y mi ética es fluctuante, como la de todos, ¿no es cierto? O sea, hay situaciones en las cuales dices, a veces no sé si voy o vengo. Tenemos crisis de fe, tenemos crisis emocionales, tenemos situaciones donde el cuerpo no obedece al espíritu, la mente, es una lucha por todos lados. Entonces, ¿en qué está basada mi certeza de mi salvación? Está basada en la conducta de alguien más, en la conducta de Cristo. Está basado en la obra redentora, expiatoria, en su perfección, en su obediencia, imputada y dada a mí. Por lo tanto, mi conducta tiene que ser la conducta de Cristo en mí. No es más, mi conducta, mi cosmovisión, mi perspectiva de la vida, cómo me acerco a la palabra de Dios, tiene que ser la manera en que Cristo se acercó a la palabra de Dios. Cómo trato, cómo lidio con el gobierno, con mi cónyuge, con mis hijos, tiene que ser como Cristo lo hizo. Cómo es que Él lidió, cómo es que Él navegó. Entonces, mencionamos todo esto porque esas condiciones que yo tengo y sigo teniéndolas como ser humano, simplemente tienen que ser el vehículo que en mi imperfección, en mis desavenencias, en mis limitaciones sea presentada. Mis limitaciones sea la plataforma para presentar y exaltar ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Que cuando alguien me vea, es por eso que Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 18, cuando habla acerca de no os embriaguéis con vino, donde hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Él está usando la referencia de la embriaguez, que la Biblia condena la embriaguez, como ilustración de lo que es o hace una persona llena de su espíritu. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. No está hablando de ser cristiano, está hablando de comportarse como cristiano. Y aparentemente la iglesia de Éfeso tenía un problema en su comportamiento, no en su salvación, pero en comportarse como salvos. Y la iglesia tenía su propia versión de la salvación. Entonces, Pablo lo que hace es que les recuerda que una persona bajo la influencia del alcohol, o en este caso bajo la embriaguez, es una persona que su conducta no es normal. No es normal, y ustedes eso lo saben, ¿verdad? Espero que no sea por experiencia, pero lo sabemos, que una persona bajo la influencia no actúa normalmente. Entonces Pablo está usando esa referencia de la llenura, no del sello. Ya la persona es salva, es simplemente su llenura, es el imperativo, de que el imperativo tiene que ser el indicativo. El indicativo no es simplemente una obra redentora, trascendental, histórica, es literalmente la realidad de la iglesia hoy en día. Es literalmente la obra del Espíritu Santo activando lo que Cristo transfirió, que es su esencia, su obediencia, su perfección. Entonces Pablo en Efesios está diciendo simplemente que cuando el cristiano, cuando la iglesia, cuando el hogar está saturado del Espíritu de Dios, su conducta no es, ¿qué cosa? Normal. No es normal. Porque en un contexto de normalidad, otra vez, seríamos vengativos, no perdonaríamos, condicionaríamos nuestro amor, pero en momentos que estamos viendo ahorita como pandemia, en medio de la iglesia, hay muchas condiciones que tenemos. Desde el punto que tenemos que estar virtualmente conectados, desde el punto donde hay necesidad, hay carencias, donde hay enfermedad, hay muchas cosas hermosas también. Pero ¿qué es el punto? De que toda la imperfección que hay, así como está hablando de la condición histórica de la Biblia, todas las imperfecciones y todas las limitaciones que tenemos tiene que ser la plataforma para activar la conducta no normal de la iglesia. Si la iglesia está adaptándose a la situación, estamos perdiendo el punto. ¿Me explicó? La iglesia no existe para adaptarse. La iglesia existe en el nombre del indicativo de la obra de Cristo activada en la iglesia. La iglesia existe sin aprobar o solapar las condiciones, porque muchas de las condiciones que tenemos hoy en día en el mundo es producto de pecado y desobediencia. Entonces no estoy aprobando lo que mi hijo hizo, no estoy aprobando lo que mi esposo hizo, simplemente que en medio de la imperfección, en medio del fallo que tuvo, en medio de la situación que estamos viendo, que no debimos de haber experimentado porque es un sufrimiento que nos causamos nosotros mismos, ¿sí? Hablando de diferentes situaciones de moralidad o de financieras, lo que sea, es la oportunidad de demostrar la conducta de Cristo, que de acuerdo a Efesios es una conducta fuera de lo común, fuera de lo que se espera. Es una conducta en la cual
sin Cristo no la pudiéramos llevar a cabo. En fin, es parte de lo que estamos hablando aquí. En ocasiones es ambigua también, algunas verdades están guardadas para el futuro y por lo tanto ocultas, es lo que dije hace un momento. Algunas verdades se relacionan principalmente con algunas culturas. Otra vez, hay situaciones que tienen que ver, hay situaciones en la Biblia que son descriptivas nada más, no son prescriptivas. Pienso en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Primero Samuel 1:1 dice que había un hombre llamado Elcana que tenía dos esposas, Penina y Ana. Esa es una experiencia descriptiva. No está diciendo que Dios aprueba la poligamia, no está diciendo que todo varón tiene que tener más de una esposa, es simplemente un aspecto cultural. No está diciendo que así debe de ser, ni que Dios lo aprueba. ¿Sí me explico? En fin, hay partes. El reto es saber cuándo es prescriptivo, cuándo es descriptivo. Ese es el reto. Lo que se revela es adecuado para nuestra vida y estilo de vida. Entonces, dentro de las limitaciones tenemos lo suficiente para hacer Efesios 5:18. ¿Sí? Es el actuar, es el llevar la conducta de Cristo en un contexto que es caótico. El enfoque básico del método histórico-gramático, de lo que estamos hablando de esta metodología, ese es el enfoque básico. Aquí está el enfoque. Es el único método de interpretación que ofrece control sobre las interpretaciones. Ofrece control sobre las interpretaciones. También ofrece verificaciones limitadas y hay consistencia en ello. ¿Qué significa eso? Que la intención del autor introspecciones contextuales. La intención del autor, yo no soy el autor, ¿verdad? Hay un autor, es el Espíritu Santo a través de estos autores terrenales. Las introspecciones gramaticales, contextuales, lexicales e históricas todo esto son una norma para interpretaciones y evaluaciones racionales de la interpretación de otros. En otras palabras, lo que está diciendo es esto, es que estas metodologías o estos pasos a seguir, que es lo que vamos a estar desarrollando a través de estas semanas, es la manera en que evaluamos si ese autor es genuino, es legal, si estamos siendo fieles a lo que el autor quiso decir. Eso es lo que está implicando. Por lo tanto, una Biblia que puede significar cualquier cosa no significa absolutamente nada. En otras palabras, si esta es la palabra de Dios y yo me sigo o continúo acercándome a la Biblia, haciéndome yo el autor o el personaje principal de la película, es cuando hacemos y forzamos que la Biblia signifique cualquier cosa. Es cuando yo veo la situación en mi hogar, en mis finanzas, en mis temores, en mi salud, y digo, ok, esta es mi realidad, esto es lo que percibo con mis 5 sentidos, nada malo con ello, ¿verdad? Porque esta es la realidad. Entonces voy a la Biblia a buscar un pasaje que me ayude a lidiar con esto que estoy viviendo. ¿Existe eso? Sí existe, pero no es el propósito de la Biblia. Si la Biblia no es la sección amarilla de un directorio de teléfono, donde simplemente buscamos un plomero, un arquitecto, un albañil para que nos ayude en el problema que tenemos. ¿Sí? Lo que hace la Biblia es que es el Dios que ha decidido revelarse. Y dije al principio que lo primero que nos muestra, independientemente de lo que está sucediendo, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que entendemos, lo que creemos o lo que no creemos, lo primero que me muestra, ¿qué cosa? Es la santidad de Dios, el carácter de Dios. Y regreso a Isaías capítulo 6, donde tengo que llegar a decir, ay de mí, que estoy deshecho, estoy arruinado, porque mis ojos han contemplado. Esa es la función de la Biblia, y esa es la razón por qué estamos hablando de esto. De otra manera, vamos a hacerla que haga lo que querramos, y eso no puede seguir siendo el caso. No es un método único para académicos, sino para el hombre común. Sin embargo, las diferencias de lenguaje y cultura requieren de investigación o profundidad. Debe interpretarse, hablando de la Biblia, considerando el propósito del autor original, el entorno histórico y el contexto literario. Si están subrayando, si quieren escribir esto es importante. Somos responsables de considerar tanto el propósito del autor original, tanto el entorno histórico, no de nosotros, del autor original, y el contexto literario. Una vez más, si es el libro de Levítico que el contexto literario es ley, si son los salmos, que es sabiduría, si es Apocalipsis, que es literatura otra vez apocalíptica o profética, si estamos hablando de un profeta menor como Habacuc o cualquiera que sea el caso, eso va a determinar mucho de cómo interpretar ese tipo de literatura. La interpretación es un esfuerzo consistente o constante de usar los mismos procesos inconscientes en la comunicación humana a través del texto escrito. Eso es lo que quiere decir con ello. Requiere un entendimiento de, una vez más, el género del texto, el significado contemporáneo de los términos en el texto, una vez más, el género, acabo de ilustrarlo, el significado contemporáneo de los términos en el texto, y cuando hablamos de contemporáneo, estamos hablando de contemporáneo de ellos. ¿Qué significó para ellos
otra vez, hablando de Efesios 5:18, como bautistas que practicamos la abstenencia de alcohol, lo cual no estoy en contra de ello, pero no creo que, bueno, no entremos ahí. En Efesios 5:18, si no consideramos el significado contemporáneo de ello, es obvio que en la Biblia no hay condenación de uso de alcohol, o de ingerir alcohol, o ingerir bebidas embriagantes. La condenación es ¿de qué? Del emborrachamiento, o de la embriaguez. Entonces, si no tenemos cuidado, leemos Efesios 5:18 y automáticamente usamos ese pasaje para condenar a aquellos que no se abstienen de ingerir alcohol. Y digo no se abstienen porque he tenido la bendición de estar en Armenia, de estar en países en Sudamérica, inclusive, donde no tienen problema con en la cena del Señor usar. He estado en Alemania y se usa no jugo de la vid, no jugo de uva, pero es una bebida con alcohol. Entonces yo no puedo prejuiciosamente, simplemente por lo que yo creo de la Biblia en lugar de lo que dice la Biblia, simplemente juzgar a alguien por algo que está haciendo que la Biblia no condena. En fin, eso y muchos otros temas son ejemplos de ello. El contexto histórico y cultural del texto, la unidad total literaria o libro antes de las partes, a interpretar. Las dificultades al interpretar un texto antiguo se multiplican por estas razones. Una vez más, las dificultades de interpretar un texto antiguo, un texto de antaño, un texto que estamos muy despegados culturalmente de ellos, circunstancialmente de ellos. Este es el reto, ¿ok? El entendimiento sobre cualquier lenguaje antiguo es limitado. Y otra vez, hablemos del hebreo, del griego, o sea, ¿quién realmente domina estas lenguas? O sea, nadie las habla, muchas de ellas son lenguas que no se hablan hoy en día, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. El conocimiento de la intención del autor se asume. Asumimos, otra vez, hablando del ejemplo de Efesios 5:18, ¿no es cierto? Es uno de ellos. El entendimiento sobre el género seleccionado es incierto. El entendimiento sobre ese género. O sea, en otras palabras, cuando pensamos en Levítico, que es un libro difícil de interpretar, o sea, yo hacer el esfuerzo de irme a ese tiempo en el cual es una generación nómada, yo no sé lo que es la vida nómada. Yo no sé lo que es vivir o caminar en el desierto por 40 años. Entonces, ¿cómo puedo yo automáticamente asumir que el pueblo de Dios, cuando Moisés está hablando estas leyes, instituyendo estos sistemas, estas experiencias de purificación, ¿cómo yo asumir que las entiendo automáticamente? No puedo hacer eso. El conocimiento de modismos y lenguaje metafórico es incierto. Otra vez, en español tenemos un montón de cosas que asumimos o que implicamos cuando usamos cierto lenguaje. Tenemos que tener cuidado con ello. Requiere que uno intente determinar la intención del autor original. Eso es lo que requiere, que intentemos determinar lo que el autor original quiso decir, no lo que yo pienso que el autor quiso decir, sino lo que él dijo. Los siguientes son preguntas básicas de contenido y contexto que nos deberíamos hacer sobre cada versículo. Observen esto. Aquí están las preguntas, que estas preguntas las vamos a machetear, las vamos a aprender, las vamos a pregonar, las vamos a usar y espero que eventualmente se conviertan en una de las metodologías de cómo estudiamos la palabra de Dios. Aquí están las preguntas. ¿Qué dijo el autor original? Así de sencillo. ¿Qué dijo el autor original? No qué es lo que a mí me gustaría que diga el autor original, pero ¿qué dijo el autor original? ¿Qué quiso decir el autor original? Porque todo lo que dice tiene una implicación. Eso es lo que dice, pero eso es lo que quiso decir con lo que dijo. Entonces, parte del trabajo de los profetas en el Antiguo Testamento, apóstoles en el Nuevo Testamento, es cerrar el distanciamiento entre convenencieramente abrazar lo que Dios dice y sentirme con el libertinaje de interpretarlo como yo quiera. Eso es lo que pasa en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento querían mantener los rituales de la ley simplemente con un corazón que no estaba de acuerdo al corazón de Dios. En el Antiguo Testamento estaban de acuerdo que los profetas hablaran a la vida de Israel siempre y cuando ellos escogieran los profetas que les convenían con el mensaje que ellos querían. Ese es el problema del ser humano y de la iglesia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos a Juan, encontramos a Pedro, encontramos a Santiago hablando a la iglesia, el libro de los Hebreos, hablando a la iglesia y diciendo, ok, no cuestionamos el sello del Espíritu Santo, que es la salvación de tus almas, estamos retando, estamos cuestionando la llenura del Espíritu Santo, estamos cuestionando la conducta, porque de acuerdo a la Biblia, ese sello, ese encuentro con Cristo, no solamente lo produce el Señor, pero el resultado también es el producto del Señor. Y la iglesia trágicamente estaba permitiendo la infiltración de doctrinas o sectas
Y aparte venía, como hemos dicho anteriormente, venía una persecución agresiva en cuestión de años para la iglesia. Y lo que hace que Dios se responsabilice de la vida del cristiano en tiempos de abundancia y en tiempos de carencia, una vez más, lo que hace o lo que permite que Dios se responsabilice de la vida del cristiano en tiempos de abundancia y en tiempos de carencia es cuando el cristiano vuelve a casar, cuando el cristiano vuelve a fusionar la palabra de Dios con la interpretación o el significado o la aplicación de la palabra de Dios. La iglesia estamos en problemas hoy en día porque convenencieramente hemos abrazado lo que Cristo dijo, pero en el individualismo, en la autonomía que perpetuamos y que convenencieramente nos gusta de seguir creyéndonos el autor o el personaje principal de la película, es que cada quien interpreta la Biblia como bien le parece. Y ahí es donde se hace un caos, ahí es donde tenemos el problema que tenemos hoy en día. Entonces, por eso es que esto que está en la pantalla tiene que ser una fusión de esta experiencia. Número 3 o letra C es hablar de lo que dijo el autor original en otras partes del mismo tema. Entonces ya hablamos de lo que dijo, hablamos de lo que implicó. El tercero es ahora eso mismo que dijo, el mismo tema, ¿qué dijo ese mismo autor en otros pasajes? Y en este caso, regresando a Efesios 5:18, Pablo, usando la analogía de no os embriaguéis con vino y hablar de la llenura del Espíritu Santo, aquí es donde yo diría, ok, el punto del pasaje no es tanto la embriaguez es simplemente la manera de ilustrar. El punto de Efesios 5:18 es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, si la doctrina o el tema que estoy tratando de desarrollar o predicar o enseñar o simplemente entender es la doctrina del Espíritu Santo, tengo que ver qué es lo que Pablo dijo en Efesios 5:18, tengo que ver qué es lo que implica, y ahora el número 3, tengo que ver qué es lo que dice del mismo tema en otros pasajes de Efesios y eventualmente, como a él se le atribuyen 13 de las 27 libros del Nuevo Testamento, qué es lo que dice en otras de sus epístolas, porque son 13. La letra D, o el que sigue, ahora es ¿qué es lo que dijeron otros autores del mismo tema? Una vez más, usando el ejemplo de la llenura del Espíritu Santo, entre paréntesis, y aquí en la letra D es donde podemos ilustrarlo. En Apocalipsis 3:20, donde dice el apóstol Juan, Cristo hablando a las iglesias, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? El que oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese pasaje no es para ser sellado, no es evangelístico, ese pasaje es para ser llenado de su Espíritu. Entonces yo conectaría en la letra D ese pasaje precisamente con Efesios 5:18. Vean la consistencia, vean la manera en que la Biblia interpreta la Biblia. Entonces, una vez más, primero es qué dijo el autor, qué implicó el autor. Entonces, cuando yo descubro lo que el autor dijo, que el autor, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo a través de Moisés, a través de cualquiera que sea el autor humano. Pero cuando el Espíritu de Dios habla, lo que produce la palabra de Dios es que automáticamente en mí, y esto que estoy por decir es una de las maneras de evaluar si realmente estamos descubriendo, sabiendo, entendiendo lo que el autor dijo. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Porque cuando yo descubro qué es lo que dijo el autor, lo que crea en mí es que me recuerda o me refresca o me recrea en mí el entender que yo no soy el autor, el personaje principal de la película. Entonces yo he perdido el derecho de yo definir lo que implica de acuerdo a lo que está aquí. Entonces cuando la palabra de Dios es predicada, es enseñada, cuando soy encarado con la palabra de Dios, lo primero que hace es que revela en mí mi intención de seguir yo perpetuando el míismo, el egocentrismo, y ahora creo en mí o crea en mí el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, el hambre por descubrir y decir, ok, ¿qué es lo que implica esto? Porque lo más seguro es que cuando yo leo este pasaje, cuando soy encarado con la palabra de Dios, lo más seguro es que me va a pedir hacer cosas que no quiero hacer. Y es trágico cuando vemos gente dejar una iglesia simplemente porque no está haciendo lo que la persona quiere que la iglesia haga. Es trágico cuando dejamos un matrimonio simplemente porque el cónyuge no hace lo que yo quiero que haga. ¿Sí ven cómo todo está interconectado y todo es integral en la vida del ser humano? Porque hoy en día queremos mejorar la conducta de los miembros de la iglesia, los matrimonios, pero no hay manera de cambiar imperativos o conducta a menos que la palabra de Dios sea predicada.
Entonces, una vez más, eso es lo que la palabra dice, eso es lo que crea en mí y crea en mí la habilidad de estar de acuerdo con lo que el autor implicó, que potencialmente no me va a gustar y no lo quiero y me gustaría que se lo aplicaran a alguien más, no a mí. Y eventualmente, otra vez aquí, es donde ahora veo cómo ese mismo autor ha hablado de esto y otros autores han hablado de lo mismo, y esto corrobora todo el mensaje, de tal manera que en la letra E, que es una de mis favoritas, es ahora que involucramos no mi iglesia, no la generación que está en una pandemia, no a mis hijos, no ahora que perdí a mi mamá, ahora que mi suegra está pasando por esto. Involucra a quién, a la audiencia original. Esto tiene implicaciones grandes. Parte de la implicación es que estos autores humanos, bajo el autor original, que es el Espíritu Santo, escribieron estos libros, revelaron esta palabra en su gran mayoría, si no es que todos, en momentos circunstanciales. Algo estaba pasando en la vida del pueblo de Dios y en el mundo entero que originó que estos escritos se llevaran a cabo. ¿Qué estoy diciendo? Dijimos hace rato que históricamente la Biblia está limitada, y su limitación no es para cuestionar su veracidad o su divinidad. Su limitación de la Biblia es para recordarnos que la autoridad de la Biblia se encuentra en lo que el autor dijo, en lo que el autor implicó con lo que dijo, en lo que el autor dijo del mismo tema en otros libros y lo que otros autores dijeron de ese mismo tema. Y todo eso, por favor escuchen eso, todo eso viene y tiene que ser interpretado a través de lo que la audiencia que originalmente ese autor escribió o le escribió, entendió de lo que el autor dijo, implicó, dijo en otros pasajes y otros autores dijeron. Entonces, tenemos que ver cómo es que en este caso, descubrir, si hablamos del Pentateuco, entendemos que la audiencia es simplemente una generación de hebreos, una generación de una cultura mixta, que andan de nómadas en el desierto. Entonces tenemos que darnos la tarea a indagar y pensar, ok, ¿cómo es que estas personas entendieron las palabras de Moisés? Es interesante, por ejemplo, y esto lo mencioné anoche en la clase, el libro de Deuteronomio, que es el último de los 5 libros del Pentateuco, que es el libro que es el preámbulo para entrar a la tierra prometida. La audiencia de Moisés en Deuteronomio es la generación que nació y creció en el desierto. Acuérdense que la que salió de Egipto va a morir en el desierto. Entonces, Deuteronomio se considera que es un libro el cual es una compilación, es una presentación, es una serie de los sermones de Moisés, de los cuales él básicamente está diciendo esto. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Moisés está diciendo esto: ustedes son la generación que, aunque no les tocó ver las maravillas de Dios en las plagas en Egipto, no les tocó ver el cruce del Mar Rojo, yo entiendo eso, pero es una generación que han sido discipulados a través de 40 años en el desierto. Deuteronomio es mi serie de sermones en las cuales estoy por despedirme, cosa que él no sabe, pero estoy por salir y ustedes están por poseer la tierra prometida. Deuteronomio, de cierta manera, es el imperativo de la vida cristiana del pueblo de Dios en una vida sedimentaria, de una vida nómada a una vida sedimentaria. ¿Qué estoy diciendo? Que después de 40 años, después de la experiencia del pastor de Moisés, pastoreados por 40 años, Moisés está diciendo, conforme entran, esto es lo que significa, esto es lo que tienen que hacer. Conforme transicionan otra vez de ser nómadas a una vida sedimentaria, de haber conocido el monoteísmo de 40 años, donde es un solo Dios que se ha manifestado a través de una columna de fuego, de una nube, a través de la provisión que ha sido por 40 años, conforme poseen la tierra y descubren un mundo que ustedes no conocen, porque ustedes no crecieron en Egipto, ustedes no saben lo que es el politeísmo, ustedes no saben lo que es la idolatría, ustedes no saben lo que es la esclavitud, y se mueven a una cultura que está llena de deidades, que está llena de pueblos, y que ustedes van a tener que entrarle y otra vez ser el vehículo, porque ustedes son una nación de sacerdotes para mí. Moisés en Deuteronomio está estableciendo sus parámetros en conducta. Si no entendemos eso, o si no descubrimos eso, que es este punto de entender lo que la audiencia original entendió, va a ser difícil predicar Deuteronomio. Va a ser difícil entender lo que está tratando de decir Moisés, porque no vamos a entender lo que este pueblo entendió de lo que dijo Moisés. El último, no es el último, el penúltimo es, ahora sí, cómo se aplica el mensaje original a mi época. Ahora sí es donde entramos en pandemias, entramos en la situación de la iglesia, estamos plantando una iglesia, estamos transicionando a un trabajo nuevo, ahora sí hablamos de qué está pasando en nuestra situación.
En Estados Unidos estamos en el año de elección presidencial. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo es que Dios habla a una generación como la de nosotros? Y la letra G es simplemente cómo aplicar el mensaje original a mi vida. Cómo es que ahora lo personalizo, cómo es que ahora... Esta letra G, y otra vez aquí lo que estoy por decir, espero que no me lo tomen a mal, espero que no escuchen de mí un corazón o una mente crítica, pero la letra G es lo que yo diría que típicamente hacemos todos, erróneamente hacemos todos, es empezar con nosotros. Es hacer lo que se le llama una lectura devocional de la Biblia. Y cuando digo devocional es porque ustedes probablemente conocen libritos devocionales como por ejemplo El Pan Nuestro o El Pan Diario, no recuerdo cómo se llama, pero es el librito devocional donde trae devocionales por día. Entonces sistemáticamente puedes leer uno de esos. Yo no estoy en contra de ello, pero eso no es estudio de la Biblia. ¿Me explico? Eso es la letra G, la cual observen que está al final del proceso. Entonces yo agarrar de la internet un devocional o alguien escribió unos pensamientos que son alusivos a X, eso, nada malo de eso. Simplemente no llamemos a eso estudio de la Biblia. Estudio de la Biblia es lo que acabamos de decir. Entonces mi oración, nuestro deseo es de que sepamos distinguir entre lo que es un estudio devocional y lo que es el estudio de la palabra de Dios. De entender que en el estudio devocional Dios habla y no estoy en contra que Dios hable. Pero, escuchen lo que estoy por decir, si Dios te ha hablado y Dios te ha indicado lo que te esté indicando como pastor, como persona, como matrimonio, como joven, lo que sea, es obvio que eres responsable de lo que Dios está diciendo a través del libro de los Salmos, a través del libro de lo que estés leyendo devocionalmente. Pero si vas a hablar, vas a compartir, vas a predicar, vas a enseñar la palabra de Dios, no puede estar basado en lo que Dios te habló. Tiene que estar basado en lo que Dios habló. No solamente a ti, pero a todos. ¿Me explico? Y trágicamente, domingo tras domingo, lo que escuchamos muchas de las veces es lo que el pastor recibió de Dios. Y yo estoy diciendo aquí, no. No se trata de lo que yo recibo de Dios. Sí, lo que yo recibo de Dios está hasta la letra G. Primero, lo que yo recibo de Dios tiene que estar basado en lo que el autor humano, en este caso sea Mateo, sea Pedro, quien sea el profeta, recibió de Dios. Antes de yo involucrar mi persona en la conversión, porque yo no estaba ahí, yo no soy inspirado. Entonces, inicia con lo que Dios le dijo a él en esa circunstancia. Y otra vez, y lo que él implicó, y lo que él dijo en otros pasajes, y lo que otros autores como él dijeron del mismo tema, lo que eventualmente los destinatarios que él tuvo en aquel tiempo entendieron de todo lo que acabo de decir, y finalmente entró yo en la película. Pero una vez más, domingo tras domingo, lo que escuchamos, y ahorita es como espada de dos filos porque todos estamos predicando en la internet, así que todos somos vulnerables porque todos nos escuchamos a todos. Tú escuchas sermones y dices, wow, ¿de dónde? Otra vez, no estoy en contra de lo que estás diciendo, nada más no digas que eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que tú piensas que dice la Biblia, y yo no estoy en contra de que tú compartas tus pensamientos, es la letra G, es tu devocional con Dios, nada malo con eso, pero si vas a endorsarlo y decir, esto es lo que dice el Señor, es otra la conversación, es otro tipo de situaciones las que estamos viendo ahí. Sí, volvemos a lo mismo, hermano, tu comentario es un comentario general. Y tienes razón, hay mucha verdad en lo que estás diciendo, pero a la misma vez, nada más tener cuidado porque sí hay ocasiones en la Biblia en la cual es aplicable, es un principio universal, es un principio que se aplica a través de las edades, en fin, hay situaciones que no, hay situaciones que solamente se aplican en ese momento, en ese tiempo, a esa circunstancia y que no es transferible. El reto es saber cuándo, cómo, dónde. Entonces, una de las cosas que yo diría y recalco, y en este caso usando tu comentario, es cuidar de no poner nuestro nombre o hacernos nosotros el personaje de, otra vez, la historia de David y Goliat. Decir, otra vez, o sea, si tienes el valor, la audacia, el carisma, la agresividad, la determinación de David, puedes vencer cualquier gigante. Eso no es cierto, eso no es cierto, ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo es quien vence a Satanás, y si el enemigo es Goliat o Satanás es Goliat, entonces tú y yo, la iglesia, el pueblo de Dios, es literalmente el pueblo de Dios, que está temeroso, paniqueando, no sabe qué hacer. Entonces es simplemente saber dónde y cuándo, ¿verdad? Porque el punto aquí es de que Cristo es el personaje central de la película, de la Biblia.
No la iglesia, no yo, no nosotros, no tus necesidades, no es mi enfermedad, mis temores, mis sueños, todo eso. No creo que Dios esté en contra de ello, pero otra vez, Dios no es un sirviente cósmico que simplemente está aquí para bendecir nuestras agendas. Nosotros existimos para adaptarnos a la agenda del reino. Pero sí, tienes razón. Gracias por tu comentario. Bueno, tu pregunta es muy importante y hasta cierta manera tiene sentido común. Tu pregunta yo la contextualizo como con la experiencia de la salvación. El reto de la salvación para todo cristiano es no perder el enfoque o no olvidar la razón por la cual fuimos salvos. El cristiano se mete en problemas y la iglesia se mete en problemas cuando la iglesia o el cristiano negocia lo no negociable, que es el propósito por el cual fuimos salvos. Entonces, si te vas al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, o sea, hablar del sacerdocio de los creyentes, típicamente lo traducimos como que si es la membresía exclusiva del club donde tienes ciertos beneficios y tienes acceso al Padre y eres miembro de la iglesia. El sacerdocio de los creyentes a la luz de la Biblia, en su totalidad de la Biblia, es literalmente que tenemos el privilegio de unirnos a la proclamación global y universal del Evangelio. Eso es lo que implica. Y va a costarte tu vida. Eso es lo que implica. A diferencia de que trágicamente entre la cultura bautista o la denominación bautista lo usamos para reclamar nuestros derechos y usarlo. Entonces, ese es un ejemplo donde te digo que estamos de acuerdo en concepto o doctrinalmente siempre y cuando yo determino el propósito. Entonces, cuando hablas acerca de la educación teológica o en este caso de cómo predicar o interpretar la Biblia, yo argumentaría que para que el método sea, y escucha la palabra método, para que el método sea válido, tiene que tener como objeto, precisamente, otra vez, el ver a Cristo como el enfoque de la vida, la persona, el pensar de Cristo. Pero, así como la vida cristiana, ese método potencialmente en el proceso puede perder su propósito y empezamos a usarlo para otras cosas. Esta metodología que estamos presentando no es la excepción, es lo mismo porque es una metodología humana. Es simplemente, en el caso de Dr. Bob, él explica en el video de dónde proviene y todo ese rollo, pero él simplemente afirma que él considera para él que esta es una metodología como lo va a hacer cualquier otra enseñanza. Va a decir, esta es la manera en que creemos que podemos llevar a cabo el proceso o llegar a la meta. Entonces, yo pienso que otra vez, a nivel iglesia, a nivel matrimonio, antes de que entremos en el cómo, dónde, a qué horas y qué hacemos por lo que pasó, mira, lo que queremos hacer es regresar al propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Y a la luz de la Biblia, el propósito es bien claro. Ahorita que estamos pasando la pandemia y que el sufrimiento es extremo, esta es una etapa perfecta para hablar del propósito de la maldad y el sufrimiento. Porque si no lo conocemos, el propósito que la Biblia establece de por qué el hombre sufre y por qué Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si no entendemos el propósito que la Biblia enseña, es obvio que vamos a ser esclavos de circunstancias. Vamos a idolatrar el sufrimiento y eventualmente vamos a temerle más a Satanás que a Dios. Entonces, yo diría que retomar esa conversación. Gracias, hermano, por el comentario. Uno más antes de irnos. Sí. Háblame. Ajá. ¿Me preguntas o me dices? ¿Me preguntas o me dices? Ok, sí. Ok, déjame responder. Tratar de responder. Sí, cuando llegas a la letra G, que viene siendo la aplicación, que viene siendo, ok, eso es lo que significa o lo que Dios quiere que haga. Sí, una vez más. Cuando llegas a ese punto, tú como persona eres responsable por lo que Dios te está diciendo. De lo cual yo no estoy en contra. Si es que si el Señor te está indicando que te muevas de esa ciudad a esa otra ciudad, si el Señor te ha indicado que hagas esto, aquello, que en un momento dado no hay un pasaje de la Biblia que te diga, hey, como soltero tienes que casarte con esta muchacha. No existe tal pasaje, ¿verdad? Hay gente que piensa que existen pasajes, pero bueno, el punto aquí es esto. Cuando tú sientes que Dios te habla de una manera personal, en un aspecto devocional,
Yo no cuestiono que Dios hable así, yo creo que Dios habla así, pero la única persona que es responsable de obedecer eso es la persona que escuchó eso de parte de Dios. Pero una vez más, si yo voy a ser responsable a otros de lo que Dios está diciendo, ha dicho o quiere decir, tiene que ser a través del proceso que hemos descrito. Porque la autoridad, una vez más, la autoridad se encuentra en lo que el autor original dijo, implicó, dijo en otros pasajes, otros autores dicen del pasaje y lo que los destinatarios entendieron de todo ese componente. Entonces, a donde voy es esto, de que el papel que tú y yo jugamos en la letra G es simplemente cuestión de obediencia a lo que yo entiendo que la Biblia o el Señor me está diciendo. Pero, aquí está un pero grandísimo. La letra G está basada en todas las letras previas. No podemos divorciar y decir, es que Dios me está indicando, después de 23 años de casado, casarme con esta otra muchacha. No. Porque toda interpretación de la Biblia, toda voz de Dios apunta hacia una persona y esa persona no soy yo. ¿Quién es esa persona? Cristo. Entonces, si lo que yo estoy por hacer, basado en lo que supuestamente Dios me está diciendo, va en contra del carácter de Cristo, ¿sí me explico? O sea, eso es incoherente, eso no es bíblico. Entonces, la letra G, importante que es la aplicación, que es lo que debo de hacer en medio de esta situación, en medio de que ahora estamos atravesando esto. Dios habla, pero está basado, esa voz de Dios está basado en lo que Él ya dijo a través de las edades. Lo que estoy tratando de decir es esto, y esta es una invitación para todos. Y escuchen lo que estoy por decir. No tratemos de poner en nosotros, por nuestro individualismo o autonomía, la responsabilidad de creer o afirmar sin creer, a lo mejor ignorancia o tal vez inocencia, de que yo tengo una revelación nueva de Dios. No existe tal cosa. Ya todo lo que Dios iba a decir, ha dicho, está establecido, no solamente en la palabra escrita, pero en la palabra hecha carne. Entonces, el propósito del cristiano no es escuchar a Dios. El propósito del cristiano es caminar en similitud a Cristo para beneficio de la iglesia a través de Dios. Entonces, ahí es donde yo les invito una vez más, que no pongamos en nosotros la responsabilidad de decir que tenemos un mensaje de Dios, en el sentido de un mensaje nuevo. Sí, el mensaje de Dios ha sido claro a través de las edades. Sí, hay cosas ambiguas, hay cosas que no sabremos hasta que llegamos al cielo. Sí, pero eso es minoría, eso es la excepción de la regla. La Biblia es clara. Caminar en similitud a Cristo es claro. O sea, nosotros nos complicamos la existencia porque otra vez, típicamente en la interpretación de la Biblia, iniciamos con la letra G, iniciamos con lo que sentimos, con lo que experimentamos o con lo que no hemos experimentado. Empezamos con lo que vemos, con lo que percibimos, con los sentidos. Iniciamos con lo que vemos en una película, iniciamos con un libro que leímos de repente que alguien sacó y que iniciamos porque la pandemia. Sí, otra vez, Dios no está en el cielo, Dios no está en su trono sentado diciendo, wow, ¿qué problemón tienen? Ojalá pueda yo ayudarles. No, Dios está en control de todo. El reto del ser humano es confiar que Dios es confiable. El reto del ser humano es adaptarnos y someternos al mensaje de antaño. Es por eso que la interpretación, vean lo que voy a decir, la interpretación de la Biblia es una experiencia colectiva. No es una experiencia individual. Es personal en el sentido de que personalmente me responsabilizo de buscar el consejo de otros, de ponerme bajo la autoridad de otros, de ser parte del cuerpo de Cristo. De esa manera es personal. Es personal donde yo entiendo que si me dejas a mí mismo, yo voy a constantemente hacerme el personaje central de la película que típicamente termina en soberbia o haciéndome la víctima. Yo no sé si esta día estoy hablando a alguien en ese aspecto. Si mi característica es soberbia, donde nadie me enseña a mí nada y yo lo sé todo, o la otra es que yo no sé nada, yo soy un fracaso, por lo que me hizo mi papá cuando tenía 5 años, por mi matrimonio previo, y todo es víctima. Esos dos extremos es el producto de que yo soy el foco de atención de la vida, para bien o para mal. Entonces, la interpretación de la Biblia lo que hace es que me libra, me da la libertad de no creerme o no sentirme yo como la persona más importante de la película. Es entender que la Biblia se interpreta de una manera colectiva, de que nos necesitamos unos a otros. Cuando alguien dice, tengo un mensaje de Dios para ustedes, y lo hace de una manera personal,
automáticamente es una bandera, así como en el fútbol americano que avientan una banderita donde dicen, hey, aquí hay falta, aquí hay infracción. Es sacar la tarjeta amarilla o roja muchas de las veces. Y trágicamente en muchas iglesias, en muchos contextos, seguimos permitiendo ese tipo de predicación, donde dicen que traen una palabra de parte de Dios. Donde yo digo, la palabra de Dios ya existe, ya es simplemente que nos necesitamos unos a otros para recordarnos que no hay palabra nueva, que la palabra ya habitó entre nosotros, se hizo carne, que literalmente el punto de la historia es un nazareno, es un judío, es una persona, es un hombre, es Cristo. Definitivamente está bien. Lo único que yo diría, y otra vez aquí es donde nos beneficiamos de personas con las capacidades y el estudio de alguien como Dr. Bob, la respuesta es sí, estás bien, pero lo que está haciendo Dr. Bob, y lo vas a descubrir a través de la clase, él lo va a elaborar. Todo lo que acabas de decir lo va a elaborar. Lo va a presentar un poquito más detallado, va a presentar más, ¿cómo se dice? Evidencias internas de la Biblia, pasajes, nos va a presentar los riesgos de no hacerlo de esta manera, va a darnos ejemplos negativos. Trágicamente existen muchos ejemplos negativos en la misma Biblia y hoy en día. Entonces, la respuesta es sí, pero como dije al principio, o dije hace rato que me estaba preguntando el hermano acerca de lo que hemos aprendido anteriormente. Una característica de metodologías o de estrategias que funcionan, y fíjense lo que voy a decir, una característica de metodologías o estrategias que funcionan en cualquier ámbito de la vida, no solamente de la interpretación de la Biblia, pero en cualquier ámbito, es que crean en ti un espíritu enseñable. A diferencia de decir, es que ya llegué a la meta, ya llegué, ya gradué. No, precisamente los que pensamos así, que ya graduamos y que ya llegamos a la cúspide del asunto, es precisamente que estamos usando una metodología equivocada. Porque, regresando a la Biblia, no es accidente que Lucas 2:52, si no me equivoco, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Entonces, si Él siendo Dios mismo, si Él siendo la deidad, siendo Dios encarnado, tuvo que crecer, ¿cuánto más nosotros? Entonces, una vez más, metodologías simplemente son vehículos hacia un objetivo. No nos casemos con las metodologías, casémonos con el objetivo. Entonces, definitivamente, mientras nos ayude a crecer en similitud a Cristo y nos ayude a ampliar las oportunidades. Y otra vez, la metodología es filtrada a través del objetivo, no a la inversa. La metodología es filtrada a través del objetivo. Por eso es que decimos que la Biblia es interpretada a través de ¿quién? De la revelación suprema de la Biblia, que es Cristo. Entonces, si nuestra interpretación va en desacuerdo con el carácter de Cristo, hay un problema. El problema del cristiano hoy en día, seamos honestos, y ya con esto acabamos. Pastor Samuel, abres ahorita el micrófono. El problema del cristiano, si somos honestos, es que no conocemos a Cristo. Conocemos lo que otros nos han dicho de Cristo, lo conocemos como un evento histórico cuando entregué mi vida a Cristo, lo cual no cuestiono la salvación de nadie, pero el conocer a Cristo, el llegar a un punto en el cual Pablo en Filipenses dice, estando en la cárcel, para mí el vivir es Cristo y el morir es tener acceso a Cristo en su totalidad, es ganancia, es recordar lo que Pedro dice, yo soy su herencia corruptible. ¿Sí? La mayoría de nosotros lo que conocemos es lo suficiente de Cristo para poder cosechar o tomar los beneficios de conocer a Cristo. Cuando Cristo desde un principio nos ha dicho, el beneficio, la bendición del Evangelio soy yo. Esa es la bendición. Esa es la bendición, soy yo. Entonces, a menos que lleguemos a ese punto, estamos moviéndonos en dirección opuesta.